Muy buen día, amantes de la literatura y del pensamiento. El día de hoy vengo a recomendarles un texto que me parece un texto muy bello, pero también muy esencial para entender pues, varias cosas, no solamente de historia, sino pues también a lo mejor a veces de organización geopolítica y de aspectos de esa índole. El texto se llama Mahoma y Carlomagno. El autor es Henry Pirene, ¿no? Y vaya, es un texto que me parece esencial por lo siguiente. Lo que destaca es lo que vamos a narrar a continuación. Fíjense que una de las cosas que narra este texto es cuándo realmente se terminó la idea de Roma, o la idea, digamos, occidental del imperio, y por qué cae Roma. Recordemos que Roma, pues, bueno, de por sí tenía muchos problemas. Uno de ellos, sobre todo, es que los romanos empezaron a dejar de pelear sus propias batallas, ¿no? Entonces, eso hizo que Roma, pues, dejara de ser esta fuerza con un ejército leal y etcétera. ¿Por qué? Porque pues, ya lo ha dicho Maquiavelo, cuando tú contratas mercenarios, estos pues, van a responder al mejor postor y al final, pues, no van a, digamos, no van a sacrificar todo hasta el último, ¿no? No hay nada como alguien que pues, sepa que si no gana, pues está su familia, está su casa y está todo lo que tiene ahí detrás como para pelear como el que más puede. Y sin embargo, después de cierto tiempo, el ejército romano empezó a flaquear. Necesitaban más hombres, ¿no? También era de una extensión bastante amplia. Y empezaron a tomar a nuevos guerreros a partir de ¿qué? De los germanos. Los germanos eran los que estaban invadiendo Roma, es decir, los inmigrantes, ¿no? Como lo que hoy consideraríamos los inmigrantes. Y sin embargo, estos inmigrantes, que eran los germanos, y que les llamaban los bárbaros, y el término bárbaro viene porque cuando los escuchaban hablar, ¿no? El alamán, o el alemán, decían que eran bárbaros porque lo único que entendían los romanos era que hablaban baf, 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 ¿no? Entonces era una forma de hacerles burla y por eso les decían bárbaros, porque era todo lo que escuchaban, ¿no? Entonces, pues bueno, imagínense un alemán gritando, o sea, Scheiße, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que se va a escuchar? El baf, 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 ¿no? Y sin embargo, estos germanos, que supuestamente estaban haciendo las invasiones, realmente estaban huyendo de los hunos, ¿no? Otros grupos más salvajes que los estaban expulsando de sus tierras y que estos bárbaros estaban huyendo de ellos. Pues bueno, estos bárbaros cuando estaban llegando a Roma, o a las tierras romanas, sucedió algo bien interesante. No querían acabar con Roma, no querían conquistar Roma, no querían realmente, digamos, tumbar al imperio romano. Lo que realmente querían era vivir como romanos, admiraban Roma. Es como los inmigrantes que tenemos hoy en día, ¿no? Van a Estados Unidos y lo que quieren es vivir como norteamericanos, ¿no? Básicamente. Aunque ahora Donald Trump nos quiere mandar de vuelta, aunque sí les convenga, digo, son mano de obra muy calificada, tanto para la agricultura como para la construcción, y que con una buena proyección de gobierno, pues serían personas muy hábiles para quizás hasta reactivar de gran manera nuestro campo, que en muchas partes está abandonado, y la construcción con perspectivas a mejora, ¿no? Cerramos paréntesis, no es el caso de lo que estamos hablando hoy en día, ahorita. Y sin embargo, estos bárbaros, estos germanos, eh, querían vivir como romanos. De hecho, por eso poco a poco se iba dando la adaptación del imperio romano a estos germanos. Tan es así que por eso en el derecho romano tenemos leyes como la Lex Visigotorum Romanorum, que lo que hacía era reconocer derechos y empezar a adaptar ciertas costumbres o reconocer que en los germanos podían tener sus propias costumbres, siempre y cuando obviamente no chocaran con el aspecto de vida de Roma, ¿no? Pero gran parte de ellos entonces empezó a pelear por el imperio romano. No fueron las invasiones bárbaras lo que hizo que Roma cayera. Y esto es importante hoy en día. No una migración hace que un imperio o un país caiga, ¿no? No necesariamente. O, vaya, no de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que sí estaba pasando con estos germanos es que estaban siendo romanizados. Sus hijos estaban creciendo como romanos, peleaban por Roma, estaban ganando todas las peleas por Roma. Después de Marco Antonio, el emperador, Marco Aurelio, disculpen, el emperador, el último general que logró mantener los límites del Rin y del Danubio para mantener, digamos,
las fronteras de Roma fue un germano que se llamaba Ezio, ¿no? Él fue de los últimos, ¿no? Entonces, sí eran germanos que estaban luchando por Roma y que estaban sacrificando todo por el todo. Pero aquí nos dice Henry Pirene, este autor de este texto de Mahoma y Carlomagno, que lo que empezó a debilitar realmente al Imperio Romano no fueron los germanos. Y esto nos sirve para entender también nuestras circunstancias de hoy en día. Lo que empezó a fungir como el debilitamiento de este imperio fue que perdieron el comercio del Mediterráneo, ¿no? ¿Por qué perdieron el comercio del Mediterráneo? Porque llegó un nuevo grupo de sociedades con una religión guiada por Mahoma, es decir, por el Islam, que lo que hicieron fue conquistar el norte de África, la parte sur de España, o la parte de España y de toda esa parte del Mediterráneo, y qué es lo que perdió Roma. Perdió la capacidad de toda la agricultura, de todas las especias, de la conexión que tenía ahí hacia los demás mares, etcétera. Y entonces, ¿cómo es que realmente lo que ocasiona la caída de Roma no fueron las invasiones germanas? Fue la pérdida del Mediterráneo y del comercio en el Mediterráneo. Por tanto, tuvo más que ver Mahoma, vaya, en la pérdida en la caída del Imperio Romano o en su falta de capacidad de comerciar y de abrirse a otros grupos y de no cerrarse, que el hecho de las migraciones o de tener, migrantes bárbaros, ¿no? Que serían los alemanes de hoy en día. ¿Por qué nos sirve muchísimo esto? Bueno, nos enseña demasiado. Es decir, tienes una bola de paisanos mexicanos o también de trabajadores latinoamericanos que lo que están haciendo es mantener tu producción, mantener tu agricultura, mantener tu construcción, etcétera. Y le echas la culpa a ese grupo, a ese sector, porque estás buscando un chivo expiatorio, no alguien a quien culpar, ¿no? Hay los malos, claro, pero no son la gran mayoría. Si fueran la gran mayoría, no me explicaría entonces cómo todas esas construcciones hay tanto latinoamericano ahí metido, o tanto, digamos, hispanohablante. Y sin embargo, le echas la culpa como el chivo expiatorio, cuando el mismo imperio romano, fue culpable, así como quizá el imperio norteamericano, de perder su capacidad de hacer las cosas por sí mismos. ¿Por qué? Porque querían vivir ya como señores y dueños, y lo que perdieron fue que perdieron la capacidad de hacer las cosas y dejaron que alguien más hiciera por ellos porque ya nada más querían mandar. Perdieron mano de obra, además, etcétera, a tal grado que dependen de la mano de obra de medio mundo. Y entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, hay que encontrar un chivo expiatorio y echarle la culpa, ¿no? Bueno, no es la primera vez que sucede en la historia, ¿no? Lo mismo hicieron los romanos, lo mismo hicieron los romanos como imperio, le echaron la culpa a los germanos cuando estaban peleando sus guerras, cuando estaban construyendo sus casas, cuando estaban, manteniendo la economía viva de Roma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al perder el comercio con el Mediterráneo, lo que hacen es que empiezan a surgir los reinos, empiezan a aislarse. Y entonces empiezan a construir reinos con murallas. ¿Para qué? Para evitar, digamos, digamos que llegaran grupos externos y pudieran entrar, porque ya no existía, dejó de existir, como ya no había con qué mantener ese ejército, entonces empezaron a surgir reinos aislados con la idea y la pretensión de que seguían bajo el mando de un emperador, pero el emperador ya cada vez tenía menos poder. Es como si, por ejemplo, ahorita los estados miembros de Estados Unidos decidieran aislarse y decir que, bueno, tarde que temprano vamos a volver a ser los Estados Unidos de Norteamérica, y cada uno construía sus murallas y entonces tuvieran su propio ejército, demás, etcétera, con una idea de a futuro, como una proyección, volver a ser un Estados Unidos. Bueno, si están perdiendo el comercio en varias zonas, no es por los migrantes, ¿no? Eso responde a muchas otras cosas que no tienen que ver los migrantes y que en todo caso su perspectiva debería de estar más bien en cómo recuperar ese comercio y cómo lo recuperó, por ejemplo, en todo caso el Imperio Español para volver a ser la potencia europea, que con ella vuelve a regresar la idea de imperio y tuvo que recuperar sobre todo el comercio del Mediterráneo, volver a producir bastantes cosas, etcétera, hasta que lo perdió. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer, ¿no? Ese es el problema de los imperios. Se acostumbran a que como han ganado, entonces ahora no tienen que hacer porque ya ganaron, dejan que alguien más produzca y haga cosas y entonces se vuelven dependientes de quienes producen
y ya no saben hacer luego cosas y luego le echan la culpa a quienes vienen a hacer las cosas, los expulsan y se quedan sin su mano de obra y no hay con qué mantener ese imperio, ¿no? No es la primera vez que sucede. Y vean que, bueno, esta idea la pueden encontrar en este textito que se llama Mahoma y Carlomagno, que por tanto una de las cosas que narra es que la verdadera causa de la caída del imperio romano fue la pérdida del comercio por medio de este grupo de musulmanes o del Islam, o de islámicos, que recuperaron el Mediterráneo, que lo tomaron, que empezaron a hacer el comercio y hacer lo que ellos no querían hacer, y por tanto, aunque le echaron la culpa a los bárbaros, no fueron los bárbaros quienes hicieron que Roma cayera, sino su falta de capacidad para mantener su comercio, ¿no? Que pasen un excelente día y pues bueno, nos vemos a la siguiente. Espero pues esta reflexión les haya gustado y que estén muy bien.